Presenta este programa Fundación Salud Uruguay y Clínica Odontológica Montevideo, para sus dos casas, Montevideo y Las Piedras. Su salud es lo más importante y nuestro objetivo es mantenerlos informados. Bienvenidos. Iniciamos esta media hora en la que estaremos juntos con los doctores Gabriel Cura y Jorge Arena. Con ellos nos enfocaremos en las herramientas de prevención y detección del cáncer mamario. La herramienta que nos permite llegar a un diagnóstico precoz de cáncer o lesión precancerosa sería la mamografía, y esa herramienta la debemos aplicar con una frecuencia tal que nos asegure que no estamos demorando en rehacerla o a volverla a hacer un tiempo tal que permita a esa patología avanzar y encontrar un estadio que quizás no sea tratable o curable. ¿Se toma en cuenta para la realización de estos tipos de estudios, por ejemplo la mamografía, en aquellas personas que tengan un antecedente de cáncer mamario? Si tiene antecedentes familiares de cáncer mamario, se hace con la misma frecuencia, y si tiene más factores de riesgo, porque el antecedente de cáncer mamario en la familia es un antecedente que le confiere mayor riesgo que a la población general. ¿Pero también se realiza a partir de los 40, que es lo recomendable? ¿O también podemos tener en cuenta o solicitarle al profesional que le mande una mamografía a una chica de 22 y su mamá y su abuela ha tenido cáncer, por ejemplo? Cuando aparece un cáncer de mama en la madre, en familiares de primer orden, se sale de todo protocolo y actuamos en consecuencia, y esa es mi opinión personal, creo que Gabriel concuerda conmigo, en dirigir lo que es el diagnóstico utilizando todos los métodos. También está la determinación genética de riesgo mamario a través de los genes del BRCA. O sea, ahí no salimos del protocolo porque el riesgo supera lo que es el screening, como decía Gabriel, que es lo que se hace en población general. Detección precoz de cáncer de mama, no podemos hablarla bajo ningún concepto, ni siquiera teniendo la mamografía, o sea que no vamos a aplicar una mamografía a una mujer de menos de 20 años, 22 años. No debiera aplicarse porque no lo vamos a encontrar, no nos permite encontrarlo. Recién, por lo que es la cinética celular, por lo que es la duplicación celular en el cáncer mamario, no llega a manifestarse el tamaño de ese cáncer mamario en una radiografía, en una mamografía, no llega a manifestarse antes de los 8 años de haber empezado el cáncer. Entonces, precoz sería encontrarlo antes de que empiece. Es imposible, y esta herramienta es fundamental, como lo dijimos al inicio, es fundamental que se haga anualmente, como tratando de encontrarlo lo antes posible, pero sabemos que lo vamos a encontrar cuando ya es cáncer. ¿Está claro? Y la idea sobre lo que es la prevención en mujeres que tienen una carga genética o que pudieran tenerla, como dijo el BRCA, en mujeres con antecedentes familiares cargados de cáncer mamario, en ese caso se sale de protocolo y podemos hacer los estudios, sea mamografía, ecografía, que la gente tiene el criterio que es menos agresiva y que también detecta cáncer. No es así. La mamografía es el elemento fundamental, el estudio fundamental. La ecografía es un complemento, así como lo es la colposcopía del Papa Nicolau. En este caso, en la mamografía, el complemento puede ser una ecografía. Son dos estudios fundamentales que previenen y que detectan precozmente patología en la mujer, pero no sustituyen a dos actividades del control ginecológico y de la
verdadera enseñanza del autocontrol, que son el autoexamen mamario, que en cada consulta es una oportunidad de enseñarle el autoexamen mamario a las mujeres, que se lo deben de practicar cada 15 días, no enseguida que te bañaste, o sea, se tiene que realizar con el cuerpo seco, en un ambiente solo, frente a un espejo, donde la mujer explore y conozca sus mamas para detectar alteraciones del parénquima mamario. Y en la consulta ginecológica anual a la que hacíamos referencia, la observación del cuello del útero por el ginecólogo con un espéculo es fundamental. Por eso una consulta ginecológica que no termine en un examen ginecológico es como ir al cardiólogo y que no te ausculte el corazón. Y son dos actividades clínicas que no son sustituidas por estos exámenes. Estos exámenes son un apoyo fundamental, pero complementan la actividad clínica, porque sin la clínica, nada. Gabriel. Bueno, coincido con él, hay que hacer examen en los controles ginecológicos, examen mamario, examen genital por supuesto, y a enseñar o tratar de enseñar. Es bastante difícil, hablando de lo que es el Sistema Nacional de Salud, es bastante difícil adaptar todo lo que uno tiene que hacer en 12 minutos. Eso es casi imposible. Quienes son mis pacientes y me conocen saben que empiezo a veces a la hora, a veces un poquito más tarde, porque en general llego tarde de otro lado, pero en general me voy muchísimo más tarde de lo que sería la hora de terminar, porque me dedico mucho más tiempo a cada paciente que los 12 minutos escasos que a mí no me dan. Bueno, y para cerrar, les vamos recordando entonces a los televidentes que todas las mujeres tenemos un día obligatorio en nuestro trabajo que nos tienen que brindar para hacernos un control ginecológico. Exactamente. En la adquisición sucesiva de derechos de las mujeres, el contemplar que haya un día de licencia paga para la realización del control ginecológico está contemplado en nuestro país. Nos consta que las pacientes ejercen ese derecho y bueno, cada una de estas instancias es buena para fortalecer eso, que el trabajador la trabajadora tiene el derecho a pedir un día de licencia paga, ¿verdad?, para la realización del Papá Nicolau o de la mamografía, o bueno, idealmente de los dos juntos. Y con esto no tenemos excusa para no cuidarnos y prevenir todas estas patologías. Exactamente. Gracias. Y fomentando la prevención, el doctor Luis Ubillo, oncólogo, nos dice lo siguiente. Un buen consejo sería que a todas esas personas sanas, presuntamente sanas, mayores de 50 años, que no tengan cargados antecedentes en su familia de cáncer, comiencen a estudiarse la posibilidad de tener sangre oculta en la materia para poder despistar de forma precoz un cáncer de colon o, mejor aún, una enfermedad preneoplásica que puede ser curada antes de que se desarrolle un tumor. El doctor Jorge Curbelo Huer, cirujano plástico, estético y reparador, nos habla sobre la cirugía de nariz y en qué casos está indicada. La cirugía de nariz estética es una rinoplastia estética si se hace por primera vez primaria o si ya fue realizada y hay que hacer retoques, ahí sería una rinoplastia estética secundaria. Y rinoseptoplastia, cuando aparte de trabajar en todo lo que es la morfología externa de la nariz, tú trabajas a nivel, por ejemplo, del tabique septal por razones, por ejemplo, de obstrucción respiratoria. Estos casos de esta cirugía en particular, de una obstrucción respiratoria, ¿en qué casos se les indica, por ejemplo? Y bueno, están indicados cuando mal respiran externamente. Es decir, el tabique septal, por ejemplo, desde el punto de vista anatomopatológico, puede tener 6 grados de desviación. En todos ellos modifica en más o en menos la ventilación externa. Y eso obviamente que le dificulta la respiración y hay que hacer una rinoseptoplastia. Doctor, si nos referimos a la rinoplastia estética, que es la que comúnmente se solicita. Si bien es la rinoplastia estética, pero la primera pregunta que hay que realizar en la consulta es si tiene o no tiene dificultad respiratoria. Si no tiene dificultad respiratoria y el análisis, la clínica, diagnostica que no tiene problema de obstrucción, ahí sí es una rinoplastia estética pura. Con lo cual se va a tratar todas las
las deformaciones que le molestan al paciente o aquellas que puede tenerlas y él o ella no se dan cuenta que las tiene. Generalmente, por ejemplo, la que no se dan cuenta es cuando tienen una desviación del tabique septal, respiran bien, pero no saben si entra más aire de un lado que de otro, no se dan cuenta, por ejemplo. Y después está toda la parte de la morfología externa de la nariz. Cuando hablamos de la morfología externa, comúnmente el paciente viene con una expectativa y muchas veces hasta con una foto de quiero X nariz. Es verdad que muchas veces vienen los pacientes con determinadas expectativas que no se pueden llevar a cabo, o sea, porque traen fotos de otras pacientes. En este caso, en mi caso personal, uso determinados programas que le ilustro, no le prometo que vaya a ser ese el resultado de sus modificaciones. Cuando usted habla de determinados programas, imagino que se esté refiriendo a ese software que usted trajo del exterior, que es único aquí en Uruguay y que sirve no solo para rinoplastia, sino también para prótesis mamarias, por ejemplo. Es un programa de Suiza, en Chrysalis, Estados Unidos, que yo viajo porque soy de la Sociedad Americana de Cirujano Plástico también, voy bastante a menudo a los congresos, trabajan con otros programas, pero lo que tienen de positivo no es que prometen resultados, porque no se puede prometer ni garantizar, pero sí de ilustrar, que es lo más difícil. Lo más difícil en eso misterioso que yo llamo de la belleza que se manifiesta a través de la nariz, porque los hombres vienen y te piden una nariz, las mujeres vienen y te piden otra nariz, el transexual que hablamos la semana pasada, lo mismo, viene y dice yo quiero esta nariz. Entonces, ¿dónde está la verdad? Sin lugar a duda que la belleza, como yo digo, la dictamina en parte el espejo donde tú te ves. La palabra clave sería resultado natural. Si yo sé que no voy a obtener un resultado natural y duradero, no me embarco en esa gran operación. Resultado natural significa modificar mediante determinadas técnicas ciertos sectores de la nariz para que el hombre luzca con su nariz de hombre y la mujer con su nariz de mujer. Entonces lo que se busca hoy, aparte de buscar un resultado natural, que dure estructurando la nariz mediante la fortaleza, o sea, fortaleciendo determinados aspectos a la hora de presentarse la cicatrización, que empieza inmediatamente después de terminada la operación. El riesgo, como toda operación, tiene su riesgo y eventuales complicaciones. Bueno, los pacientes son sanos a la hora de operarse, o sea que las complicaciones son raras. Existen, por ejemplo, un hematoma, o sea, me opero, hago un sobreesfuerzo, entonces tengo que saber cuándo puedo volver al gimnasio, cuándo puedo volver a la playa, cuándo puedo volver a una piscina, cómo dormir, qué antibióticos tomar, qué antiinflamatorios, o sea, toda una serie de medidas para que te vaya bien. Una frase muy importante que siempre decimos nosotros, o sea, todas estas operaciones, y no es por discriminar, operaciones importantes, grandes operaciones son para pacientes inteligentes. ¿Qué significa? O sea, que tú vas a hacer caso a lo que te diga el profesional que te vaya a operar. Muy sabio eso, doctor. Muchísimas gracias. No, como siempre, una vez más. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Y en respuesta a sus solicitudes hablaremos sobre glaucoma con la doctora Elisa Blanco Bittmer, integrante de Círculo Láser. Bueno, el glaucoma es una enfermedad ocular que afecta específicamente el nervio óptico, que es el cable que lleva la información del ojo al cerebro para que uno pueda ver. Es una enfermedad que justamente va dañando las fibrillas que componen ese nervio óptico, y la característica más importante de esta enfermedad es que las va dañando de una manera irreversible. O sea, es una enfermedad que es crónica, irreversible, es decir, que hasta el momento actual no tiene cura, sí tiene tratamiento, pero la disminución de visión que se produce por esta enfermedad es irreversible. Se le llama, de hecho, el ladrón silencioso de la visión. Y este ladrón silencioso, como tú dices, ¿por qué se da?
Bueno, hay muchos tipos de glaucoma. Básicamente se da por un desbalance entre la producción del humor acuoso, el líquido que circula dentro del ojo, que aporta nutrientes, etc., y el drenaje de este mismo. El ojo produce líquido y lo drena a través de una rejilla que está en el ángulo camerular. Esa rejilla se puede dañar de formas distintas y cuando no está funcionando bien ese drenaje, se produce, pero no se drena correctamente. Por tanto, puede aumentar la presión del ojo y a la larga producir un daño sobre el nervio óptico. Tú hablas sobre varios tipos de glaucoma, ¿los puedes definir? Sí, en realidad están descritos más de 70 tipos de glaucoma. ¿Más de 70? Habitualmente se refiere a glaucoma como una enfermedad general, pero tiene varios subtipos. Puede ser tan dispar que puede ser desde un niño que nazca con glaucoma, un bebé con un glaucoma congénito, que afortunadamente es bastante poco frecuente. El más común por lejos es el del adulto. Y dentro de los glaucomas del adulto, la división más grande es la división entre glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma de ángulo abierto. Eso quiere decir si el drenaje del líquido del que hablábamos recién, la rejilla está abierta o está cerrada. Posteriormente tenemos los que son primarios, o sea que se dan por una disfunción a través de la malla trabecular, y los que son secundarios, es decir que esa disfunción se da por varios motivos. Sea por pseudoexfoliación, sea por neovasos anormales formados a ese nivel, puede ser por un traumatismo, puede ser consumo de esteroides, puede ser secundario a ciertas cirugías, en fin, hay innumerable cantidad de tipos de glaucoma. ¿Y las formas de manifestación, cuáles son esos síntomas alertadores que deberíamos saber como para prevenir esta enfermedad crónica? Bueno, justamente se le llama ladrón silencioso de la visión porque es silencioso. En realidad la gran mayoría de los pacientes no da ningún síntoma. Y ahí está el problema más grande, es una enfermedad que cursa de manera asintomática, la persona no se da cuenta que tiene la enfermedad y va perdiendo campo visual sin notarlo. Es decir, es una enfermedad que característicamente afecta desde el campo periférico hacia el central, y cuando ya se afecta la visión central es cuando ya estamos en etapas tardías de la enfermedad, con una afectación ya que es muy importante. La mayoría de los casos de glaucoma crónico transcurren de esa manera. Hay una minoría, afortunadamente son bastante pocos, en los que el cierre angular se produce de manera aguda y la presión se sube de forma brusca, y esos casos son los que cursan con mucho dolor ocular, dolor de cabeza, visión borrosa, un dolor que puede ser tan intenso que provoque náuseas, vómitos, pero afortunadamente son los menos. La gran mayoría de los casos son asintomáticos y de ahí la importancia del control, ¿no? Nosotros lo detectamos generalmente de casualidad cuando el paciente viene por algún otro motivo, el médico oftalmólogo lo revisa y encuentra ciertas alteraciones al examen que nos orientan a que el paciente pueda tener esa enfermedad y empezar el estudio o el tratamiento correspondiente según sea el caso. En este caso específicamente, ¿es el control periódico oftalmológico? Exactamente, sobre todo en pacientes de mayor riesgo. Pacientes, estadísticamente los pacientes mayores de 40 años son los que tienen más riesgo, especialmente los mayores de 60. Por supuesto en el caso de que existan antecedentes familiares, por supuesto en el caso de que el paciente tenga otra patología ocular o tenga enfermedades generales como diabetes, que si bien se asocia a ciertos tipos de glaucoma también es un factor de riesgo menor. Lo principal aquí es justamente la prevención y tratar de que el paciente se detecte rápidamente antes de que pierda visión, antes de que pierda campo visual, de tal manera que el paciente pueda seguir hasta el último día de su vida con una visión normal. Y no detectarse en etapas ya cuando es demasiado tarde y tenemos muy pocas alternativas para ofrecer. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendiendo a chupar el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo. Visitamos Clínica Odontológica Las Piedras y conversamos con la doctora Sofía Spada sobre la prevención de salud bucal en los niños de 0 a 2 años. Desde la primera erupción de la primera pieza dentaria, diente de leche, ¿verdad?, ya se puede empezar a aplicar pasta dental. Lo único que es importante tener en claro es que lo que tiene que variar es la cantidad que se dispense en el cepillo de dientes. No vamos a usar la misma cantidad en un adulto que en un niño de 1 año. De todas formas, no hay que tener miedo con eso de la toxicidad de la pasta dental, porque al dispensarla correctamente, el beneficio es muchísimo en comparación con si el niño
se traga un poquito de pasta dental, no habría ningún problema porque no estamos en niveles ni cerca del nivel de toxicidad o algo de eso, y estamos generando un beneficio muy grande en las piezas dentales del niño, que son piezas débiles recién erupcionadas. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño, estamos hablando de niños de 0 a 2 años, que tengan caries? ¿Cuál es la causa? La causa más grande de esto es una caries que es clásica de esa edad, que se llama caries de biberón, que es causada ya sea por la leche materna o por el biberón que tenga leche azucarada o algún refresco o jugos también azucarados, en donde el niño comienza a tomar la leche o a lo que tenga la mamadera y se duerme en contacto con eso, no se le cepillan los dientes posteriormente a la ingesta de eso, entonces constantemente se encuentra en contacto ese refresco azucarado o esa leche constantemente en contacto con la superficie dentaria, y eso es un ácido que genera esa lesión cariosa después. Entonces lo que se recomienda es, previamente a la ingesta, ya sea de leche materna o de la mamadera, ya que el niño se va a dormir después de ingerirla, que previamente se haga un buen cepillado de dientes con aplicación de esa pasta fluorada, sin miedo, con la buena dosificación. Luego el niño va a tomar la leche o lo que sea que haya en la mamadera y va a dormirse, pero va a tener una previa protección, como una capa protectora, que no va a generar tanta afección a la hora de dormirse y de quedarse con esa sustancia azucarada en contacto con las piezas dentarias. ¿Cuáles son los riesgos de un niño, por ejemplo, que tenga caries a temprana edad? Por lo general, cuando los niños presentan este tipo de caries, son lesiones múltiples que abarcan varias piezas dentales. Y ya te digo, la experiencia de venir al consultorio, la estructura del consultorio le genera bastante miedo y desconfianza, y no se le puede hacer una atención como que fuese un adulto. Se tiene que hacer una atención mucho más selectiva de los tratamientos, lo menos traumático posible. En algunos casos lo que ocurre es que son tan agresivas y tantas las lesiones, el niño con tanto rechazo al tratamiento, que se tiene que llevar a un punto donde es necesaria la anestesia general para lograr el tratamiento de esas lesiones, porque con anestesia local no se puede tratar al niño que totalmente está rechazando el tratamiento por miedo o por la edad que tiene. ¿Qué es lo indispensable que tendría que saber una mamá y qué es lo que debe hacer para prevenir todo este tipo de incomodidades a nuestro hijo, por ejemplo? Bien, en principio, como dije, el cepillado es fundamental, pero incluso la consulta odontológica con el niño, aunque no le vean ninguna lesión en boca, ninguna caries ni nada, que consulten al odontólogo para sacarse dudas. Siempre pueden venir cuando quieran a sacarse dudas de lo que quieran, incluso para que el niño venga y tenga una experiencia positiva sin tener que estar tratándolo constantemente de forma agresiva, tratamientos agresivos con anestesias y eso, sino que las primeras experiencias sean buenas porque es un niño sano. Entonces, la consulta odontológica y el correcto cepillado me parece que son fundamentales a cualquier edad desde la primera erupción dentaria. Para los pacientes que nos consultan sobre si se pueden hacer tratamientos de ortodoncia, les decimos que vengan a la clínica donde les podemos dar un diagnóstico si es necesario que se hagan su tratamiento. En caso de necesitarlo, hay diferentes tipos de técnicas que pueden ser utilizadas para los diferentes tipos de casos. Tengan en cuenta que todas las consultas son sin costo. Todas aquellas mujeres, independientemente de la edad y si han hecho o no una mamografía, que hayan notado en el autoexamen un bultito en la mama, deben concurrir a su médico, ya que si bien puede ser patología benigna, tenemos que concurrir al médico para detectar si es una enfermedad oncológica que sea potencialmente tratable a tiempo y curable. Un buen consejo para tener en cuenta en cuanto a la elección de una almohada para todas aquellas personas que en el día a día tenemos presiones y demás, en cuanto a lo que es cervicales, contracturas, hay que fijarse en el tema de composición. Las almohadas no siempre tienen que ser en una plancha fija, no siempre tienen que ser en composiciones como por ser viscoelástico o látex y demás, sino que hay almohadas adecuadas que son predeterminadas para no tener un tipo de presión específico hacia el cuerpo. Esas almohadas son las almohadas predeterminadas para cervicales y posturas, como ser almohadas que vienen en composición de hipersoft, aireadas
o en su defecto con trocitos de espumas de densidades variadas para poder acoplarse a la postura de cada persona. Llegó a Uruguay Compro Sin Gluten, un supermercado online con productos 100% libres de gluten. Más fácil, rápido, seguro y además al mejor precio. Ingresá en comprosingluten.com y hacé tu pedido. Una vez más, hemos llegado muy rápidamente al final de nuestro programa. Tenga presente que pueden profundizar y visualizar nuestros informes brindados en el día de hoy a través de nuestro canal de YouTube Hablemos de Salud Uruguay o en nuestra edición semanal los viernes a las 19 horas en Canal A+B. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí, todos los sábados a las 9 horas en el 10, el Canal Uruguayo.